En esta ocasión vamos a hablar sobre las propiedades de las series, así que voy a definir de inicio para estas propiedades dos series convergentes. La serie de la sucesión A y la serie de la sucesión B. Y además voy a considerar una constante C. Debido a que las series de la sucesión A y la sucesión B son convergentes, voy a considerar que la serie de la sucesión A sea A mayúscula y la serie de la sucesión B sea B mayúscula. Y con esto voy a definir una primer propiedad. La serie de la suma de las sucesiones A y B va a ser igual a A más B. Y la segunda propiedad es la serie de la constante C multiplicada por la sucesión A es igual a la constante C por A mayúscula. Aquí nada más como información adicional, quiero aclarar que la naturaleza de la serie no se modifica si se agregan elementos al inicio de la serie. En este caso estamos considerando dos series convergentes. La suma de dos series convergentes es una serie convergente. Si yo multiplico todos los coeficientes de una serie, o en este caso una serie convergente, el resultado es la constante por el valor de la convergencia de esa serie. Con estas dos propiedades, creo que podremos nosotros iniciar como para trabajar con las series en general. Si tenemos series divergentes, pues bueno, la serie divergente no nos da un valor específico, precisamente porque la serie es divergente. Bueno, dadas estas propiedades, me gustaría entonces mencionar algunas características relacionadas con la convergencia. Si yo tengo una serie convergente, es decir, si la serie de la sucesión A desde n igual a 1 hasta infinito converge, entonces significa que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión A es igual a cero. No necesariamente esto significa que si el límite de la sucesión A es igual a cero, la serie converge. Al revés no aplica, pero sí, si yo sé que una serie converge, entonces el límite de la sucesión de la serie es igual a cero. Y aquí podemos mencionar el siguiente criterio.
Voy a considerar una serie de la sucesión A desde n igual a 1 hasta infinito. Y aquí el criterio es el siguiente. Si el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión A es igual a una constante L, entonces significa que la serie de esta sucesión A diverge. Se trata de una serie divergente. Aquí nada más voy a definir que L es una constante. Nada más como un ejemplo rápido. Imagínense que mi sucesión A es una constante igual a 1. A sub índice n es igual a 1. Entonces tengo todos mis elementos de esa sucesión A es 1, 1, 1, 1, etcétera, ¿no? Si yo voy sumando todos estos términos, puedo intuir que la suma total va a ser a infinito, o sea, va a tender a infinito. Si yo calculo el límite de la sucesión cuando n tiene infinito, entonces ese va a ser 1, que es una constante. Cuando estamos sumando una constante casi al final de nuestra sucesión, entonces significa que cada vez va creciendo más la suma de esa serie. Esto nos indica que la serie de la sucesión A es divergente. Bueno, tenemos dos maneras de identificar cuándo una sucesión pudiera ser convergente y cuándo una sucesión es divergente. Y digo pudiera ser convergente porque no significa que el límite de la sucesión A, cuando n tiende a infinito, si es igual a 0, implica que la serie sea convergente. Una cosa no implica la otra, pero si ya sabemos que la serie es convergente, entonces sabemos que el límite de esa sucesión que me define a la serie sí tiene que ser 0. Bueno, con este criterio vamos a identificar si algunas series son divergentes o no, porque es más fácil identificar cuando una serie es divergente. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Tengo tres sucesiones, A, B y C, lo que significa que las series de estas sucesiones serían la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n cuadrada, para la primera. Para la segunda tendría la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, de n más 1 entre 2n más 1. Y finalmente la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de mi tercera sucesión, la sucesión C, de 1 entre n. Bueno, podemos utilizar el criterio del término enésimo de nuestra sucesión para identificar si se trata de una serie divergente. Aquí dice, ¿no? Criterio del término enésimo para una serie divergente. Serie de la sucesión A. Puedo calcular el límite cuando n tiene infinito de el término enésimo de esta sucesión que me define la serie, 1 entre n cuadrado. Y creo que aquí el resultado es inmediato y es igual a 0. El hecho de que este límite sea igual a 0 no significa de que la serie
sea convergente, pero sí pudiera ser convergente. Aquí necesitaría hacer un análisis un poco más detallado. ¿Esto qué significa? Significa que puedo plantear una sucesión de sumas parciales de la serie. Es decir, tendría la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 entre i al cuadrado. Si voy revisando los primeros elementos, cuando i es igual a 1, entonces mi primer elemento de la sucesión de sumas parciales sería 1. Si i vale 2, el segundo elemento sería 1 más un cuarto. Si i vale 3, el tercer elemento sería 1 más un cuarto más un noveno. Y así puedo continuar. Lo que estoy observando con los términos que se le van agregando a cada nuevo elemento de mi sucesión de sumas parciales es que se hace muy chiquito de manera muy rápida porque tengo el elemento i elevado al cuadrado. El siguiente término a sumar sería 1 entre 16 y luego 1 entre 25, ¿no? Entonces va decreciendo muy rápido. ¿Cómo es el comportamiento de esta sucesión? Como cada vez le voy agregando un nuevo valor, significa que es una sucesión monótonamente creciente. Va creciendo por ahí con más décimas, ¿no? Por los siguientes términos. El último término a sumar vale 0, por el límite que acabamos de calcular. Tenemos entonces una sucesión monótonamente creciente. Límite inferior, 1, y el límite superior sería, en todo caso, el de la serie, desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n al cuadrado. ¿Cuál sería este valor? Si ustedes lo van calculando numéricamente. No, no sería mayor a 3 medios. Perdón, no sería menor a 3 medios. Es un poco más arriba. No hay una función para calcular esto. O sea, numéricamente lo podemos hacer. De hecho, aquí lo que quiero presentar es, de manera numérica, si yo calculo una suma parcial cuando i es muy, muy, muy grande, que sería equivalente al límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión S de las sumas parciales, que en todo caso es el límite superior. Esta serie converge a 1.644934 y me faltarían más decimales, ¿no? Si los pudiera ver. Este es un número irracional, ¿no? Bueno, si yo supiera desde antes que esta serie converge, entonces pudiera asegurar que el límite del término enésimo, cuando n tiende a infinito, es igual a 0. Y es justo lo que yo acabo de observar.
Es justo lo que calculé originalmente, pero no sabía que la serie era convergente. Ahora ya lo sé. Bueno, aquí nada más vamos a concluir, ¿no? Que la serie es convergente. Ahora vamos a ver qué sucede con la serie de la sucesión B. Primero calculemos el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo de esta serie de la sucesión B. Esto significa calcular el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 entre 2n más 1. Y bueno, puedo manipular algebraicamente esto o utilizar la regla del L'Hopital para calcular este límite. Lo manipulamos algebraicamente y tendría 1 más 1 entre n entre 2 más 1 entre n. Divido entre n, el numerador y el denominador. Me quedaría esta expresión. Y este límite es igual a un medio. Si el límite del término enésimo de la sucesión de mi serie, cuando n tiende a infinito, es una constante, entonces la serie es divergente. Aquí ya podemos identificar y concluir que la serie es divergente. ¿Esto qué significa? Acuérdense que el último término que estoy sumando tiende a un medio, ¿no? Entonces, un medio más 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 un medio. Entonces, esta serie es divergente. Vamos a ver qué sucede con la otra serie. Serie de la sucesión C. En este caso, pues vamos a revisar en primera instancia el límite cuando n tiene infinito de la sucesión C. Aquí tendríamos el límite cuando n tiene infinito de 1 entre n. Y esto vale 0. Aquí esto no nos asegura si tenemos una serie convergente o divergente. Tendríamos que hacer una revisión un poco más detallada. Vamos a plantear nuestra sucesión de sumas parciales. Tengo mi sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1 entre i. Si i vale 1, entonces tengo 1. Si i vale 2, mi siguiente término es 1 más un medio. Si i vale 3, tendría 1 más un medio más un tercio. Voy a llegar al cuarto. 1 más un medio más un tercio más un cuarto. Cada término que le agrego, pues va sumando, va haciendo que esta sucesión la sucesión S sub in Cn es monótona, monótonamente creciente. Lo que no sé es si es acotada. Sé que empieza en 1 y sigue creciendo, pero qué tan rápido crece. Entonces vamos a revisar su gráfica y sus valores. Bueno, revisemos cómo es cómo es el comportamiento de esta sucesión. Es la sucesión C. Voy a llegar a 1000. Bueno, podemos empezar con 500 términos. Y aquí tal vez voy a definir n mayúscula.
donde n mayúscula van a ser 500 elementos. Aquí tendría como límite inferior el último, que sería n, y límite superior 1. Ahí está. El primer término que vale 1 y el último que tiende a 0. Ya calculamos ese límite del término enésimo de la sucesión que me define a la serie. Ahora, ¿qué pasa con las sumas parciales para esta serie muy peculiar? Voy sumando términos y aquí tengo el término, el último que yo consideré para esta representación gráfica. Ahí está. Como límite inferior tendría el primer elemento, límite superior, pues bueno, aquí hablaría de la función s evaluada en el máximo que nosotros planteamos, que estaría aquí. Bueno, habíamos dicho que n es 500, ¿no? Pero, ¿y si le damos un valor más grande, como el doble, 1000, sigue creciendo? Ya va acá arriba. 10.000. Aquí está la suma, 978. De hecho, empezamos con 500 y vamos a ver cómo cambian los números. 679. Para 1000, 748. Para 10.000, 978. O sea, ya cambian dígitos hacia arriba, no en fracciones, como fue el primer caso. 100.000, 12. Bueno, con este análisis numérico y con la gráfica que presentamos, podemos concluir lo siguiente. Tenemos una serie divergente. ¿Qué característica tiene esta serie divergente? Resulta que su término enésimo de la sucesión de la serie es igual a 0. Entonces regreso a lo que habíamos comentado. El hecho de que el término enésimo de la sucesión de la serie sea igual a 0 no significa que la serie sea convergente. En el primer caso, resulta que la serie sí es convergente. Y el límite del término enésimo de la sucesión que define a la serie es igual a 0. Aquí observamos que el término enésimo de la sucesión que define a la serie también vale 0, pero la serie es divergente. Entonces hay que tener cuidado con este criterio del límite del término enésimo cuando tiende n a infinito. Y bueno, vamos a hacer en algún otro momento, a utilizar un criterio por comparación para identificar cuándo estas series son convergentes o divergentes. Pero esto es con base al conocimiento de otras series. Por lo pronto, con este análisis que hicimos, tanto del límite del término enésimo cuando tiende a infinito, y con gráfica y números, o sea, gráfico y numérico, identificamos si es convergente o si es divergente para estas series en donde el término enésimo es igual a 0 cuando n tiende a infinito.